Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre el evangelismo y hoy vamos a hablar de evangelismo hacia otro grupo, los testigos de Jehová. Veremos un poco sobre lo que creen y sobre cómo compartirles el evangelio. Este es uno de los grupos donde siempre están abiertas las puertas para evangelizar, ya que ellos tratan de compartir de su religión con nosotros. Ya sea que toquen la puerta o en alguno de los puestos que tienen ellos en la calle, siempre tenemos la oportunidad de hablarles. Sin embargo, suelen ser gente preparada y estudiosa, con lo cual tenemos que estar seguros y haber estudiado la palabra, ya que ellos a toda costa nos tratan de dar argumentos para convencernos de su creencia. ¿Qué es lo que ellos creen? Ellos creen en Dios, pero no en la Trinidad. Creen que Dios solo es el Padre, Jehová. El Hijo, Cristo, creen que es la mayor creación de Dios, quien estuvo igualmente en la creación formando las cosas junto con el Padre. Y el Espíritu Santo es una especie de fuerza mayor. Creen, a su vez, en que la Biblia es la palabra de Dios, pero tienen otra traducción totalmente errada que les cambia el sentido a muchos versículos. Y dicen también creer en la suficiencia de las Escrituras, pero la realidad es que le tienen más fe a los comentarios que a la misma Biblia. Como nosotros, creen que el pecado de Adán nos afectó a todos y que Jesús, siendo el Mesías, pero no Dios según ellos, vivió una vida perfecta siendo tentado igualmente, justificando así su visión de Jesús siendo un ejemplo de cómo vivir la vida, y algunos, no todos, también dicen que la cruz fue su máxima prueba para ver si pecaba o no, tal y como Job, pero igualmente creen que murió para reconciliarnos con Dios. Sin embargo, a pesar de eso, la salvación viene por fe y por hacer lo que su religión dice. Esto sería unirse a su organización, como ellos le dicen, y hacer las obras necesarias de la misma, tal como evangelizar. Este fue un resumen breve de lo que ellos creen, o por lo menos de lo que nos interesa a nosotros saber para evangelizar. Sabiendo esto, hay dos puntos del evangelio en los que tenemos que hacer énfasis a la hora de compartirlo con estas personas. Punto número 1 es la deidad de Cristo. Esto lo podemos comprobar fácilmente con la Biblia, pero los versículos que lo comprueban en la Biblia de ellos han sido traducidos de otra forma. Por ejemplo, el caso típico es el de Juan 1:1. En la Biblia dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, en la de ellos dice: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. No solo dice un Dios, sino que ese Dios lo ponen con minúscula, refiriéndose a que no era Jehová sino un ser inferior. Y si tratamos de usar el original de este versículo, ellos igualmente tienen su justificación. Sin embargo, hay otros versículos que podemos utilizar. Por ejemplo, Colosenses 2:9, que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si bien en sus Biblias, en vez de deidad, dice naturaleza de la divinidad, el concepto es el mismo. Cristo posee la plenitud de la naturaleza divina, con lo cual es igual a Dios, por lo tanto es Dios. En Juan 20:28, Tomás dice sobre Jesús: Señor mío y Dios mío. Tomás aquí está reconociendo que Cristo es Dios. Además, a lo largo de todo el Nuevo Testamento lo llaman Señor a Jesús, y solo a Dios se lo pone como Señor en mayúsculas. También hay algunos versículos, como 2 de Pedro 1:1, que dicen: de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, en sus Biblias dice: de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo, haciendo diferencia entre los dos términos, cuando en el original esa palabra del que agregan ellos no existe, con lo cual habla de la misma persona. Jesucristo es Dios y Salvador. También está el hecho de que Cristo perdona los pecados, pero al que le corresponde perdonar los pecados es a Dios, ya que contra él es la ofensa, con lo cual aquí vemos otra vez de que Cristo es Dios. Por último, si nos queremos poner un poco más técnicos, en el Antiguo Testamento la palabra que se usa para Dios en el hebreo original es la palabra Elohim. Esta palabra se compone de otras dos palabras. La primera es la palabra El o Elohá, que significa el Todopoderoso, básicamente Dios. Pero lo interesante de esta palabra es lo que se agrega al final, Him.
Esto en hebreo marca pluralidad, con lo cual Elohim, que se traduce como Dios, es en realidad plural. ¿Por qué se traduce como singular? Bueno, porque Dios es uno y tres al mismo tiempo, concepto de Trinidad. Esto lo podemos ver reflejado en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si lo tradujésemos en plural, como realmente es la palabra del original, quedaría: Oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Y habría una fuerte contradicción. La única forma de interpretar correctamente este versículo, y todos donde aparece la palabra Elohim, es a través de la doctrina de la Trinidad, donde Dios es uno y tres al mismo tiempo. El segundo punto a marcar es el hecho de que la salvación es solamente por gracia a través de la fe, no por obras, Efesios 2, 8 y 9, con lo cual todo lo que dicen que para ser salvo uno debe unirse a ellos y hacer lo que ellos dicen es una mentira. Haciendo énfasis sobre estas dos cosas es como le podemos presentar el Evangelio. Yo personalmente, las veces que me he puesto a hablar con ellos, iba primero preguntando acerca de qué es lo que ellos creían. A medida que la conversación se desarrollaba, iba diciendo distintas cosas de lo que decía la Biblia con respecto a la deidad de Cristo principalmente. Ellos siempre van de a dos tratando de evangelizar, ya que toman el pasaje donde Jesús manda a los 70, y en este par siempre hay uno que sabe más que otro. Al principio, por lo general, nos hablará el que sabe menos, y cuando la conversación se torne profunda, hablará el que sabe más. Sin embargo, yo iría siempre a tratar de enfocarnos en el que sabe menos, ya que es el más abierto, porque entre más han estudiado de la doctrina de los testigos de Jehová, más cerrados son y más buscan pelear, cosa que no es nuestro objetivo. Como digo en todos los podcasts de evangelismo, las personas no se convierten por nuestra predicación, sino por el poder de Dios. Todo esto sirve para presentar de una mejor forma el único evangelio y así hacer que la persona pueda estar más abierta al mismo. También, antes de ir a evangelizar a estos grupos, traten de estudiar al respecto y fundamentalmente de orar, ya que estudiemos o no, seguimos dependiendo de Él. No es un debate a ganar, es la salvación de personas, con lo cual debemos dejar de lado nuestro orgullo e ir con compasión. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.